que digamos, lo que pusieron de ayuda, lo dividís o sea, lo vas dividiendo por 10 por 100, ¿Perdón? por 1000, que lo vas dividiendo y vas agarrando lo último que te queda y lo pones abajo de todo, el otro, abajo de todo, o sea, lo vas dividiendo cada vez por algo más grande. Sí, sí. ¿Cómo, cómo? Repetime, por favor. Sí, 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 que creo que se podría hacer dividiéndolo. Entonces, suponete que vos, como en el ejemplo ese, tenés 1354 y lo dividís por 10 y Sí. agarrás el resto, que sería 4 si no estoy mal. eh, entonces, vos ese resto lo ponés arriba, depende en cuál de los dos, Mm. ¿no? El otro lo Sí, sí, sí. ponés abajo y así. Pero es que no se me ocurrió, o sea, más allá de que tengo como la idea, no se me ocurrió cómo plasmarlo en el Python, no sé si se entiende. Yo tengo una idea del código, pero no terminé. O sea, lo tengo en hoja y la idea, lo puedo contar. Sí, decime, perdóname, que justo se trabó el micrófono. Decime, por favor. Ah, sí, primero pido un número, después llamo a una función que la puedo llamar, lo puedo llamar primera función, como sea, y le mando este número. Después, a esta función, que va a ser mi función recursiva, lo que hago es, primero le hago un if número que tengo, lo divido el resto, o sea, división Mm, entera, divido 10, es igual a 0, me devuelve ese número y lo imprime, porque sería como el último número. Si mm, no, else if, otra variable que la llamo a, le asigno el número dividido con el resto, o sea, calculo el resto, dividido 10, ahí obtengo el último número, pongo print ese último número y después vuelvo a llamar a la función recursiva return y le mando, en vez de mandarle el mismo número, le mando el número división entera con el 10. Entonces le voy a mandar el mismo número sin el último dígito. ¿Se entendió? Justamente, esa es la idea de la cursiva, está perfecto. Lo único que acá no es return, sino que llamás directamente porque no lo volvés nada, ¿está bien? Pero sí, esa es la idea, justamente. ¿Sí? Esa justamente es la idea. ¿Sí? O sea, no es un return porque no devolvés nada, digamos, ¿no? Esta es una función que imprime, en realidad, no tiene interfaz con el usuario, no sé si me explico. ¿Sí? ¿Está bien? No sé si me siguen lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ah, ok, entonces está mal, el return está mal, lo que tengo que No, hacer no, es llamar de vuelta a la función. claro, la idea está bien, justamente la idea es Ah, ok. esa. ¿Sí? Llamo de vuelta a la función y le paso número división entera 10, porque así le comunico. Exactamente, Listo. tal cual. ¿Y la función de corte está bien? No sé si está bien, pero creo que sí. Sí, sí, ahora ponemos ahora lo ponemos si quieren un ejemplo para que todos vean. Denme un segundo. Bueno, ahí les pasé por el chat una posible definición de la función. ¿Sí? Ahí les pasé una posible definición por el chat. ¿Está bien? No sé si la vieron. Hay dos formas de hacerla. Una sería terminar por cero, como en este caso, y otra terminar por un dígito. ¿Sí? O sea, el if podría decir también si n es menor a 10, y en ese caso directamente imprimirlo. O si no, como en este caso, termino por cero. Si es cero, no hago nada. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que siempre tiene que haber un if en ¿cómo es? En la función más grande. ¿Sí? En la función recursiva, perdón. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? No, yo no entendí, perdón. ¿Cómo? Claro, el ejemplo que yo les mandé, ¿lo entendieron? ¿Que es una forma de hacerlo? O sea, habría que agregar nomás lo de resultado, igual, dijo uno, el número, print ¿Cómo, resultado. cómo? No entiendo, ¿cómo? Lo mando por el... Sí. O sea, a la función esa habría que agregarle esto.
Habría que llamarla, pero resultado no, porque esta no devuelve nada. Fíjate que no tiene return. Se llama directamente como diff1. ¿Sí? La llamada sería diff1 del valor que quieras. Y no hay un print, porque el print lo hace la función acá. ¿Está bien? O sea, ¿te acuerdas que dijimos que en general una función recibe un valor o unos valores y devuelve un valor? Y en caso de Python, unos valores. ¿Está bien? Pero como caso particular puede no recibir nada y como caso particular puede no devolver nada. ¿Sí? Esta es una función que no devuelve nada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y para qué sirve entonces? Y porque tiene un efecto colateral que en este caso es imprimir. ¿Está bien? El objetivo de esta función es imprimir. Por ejemplo, la función factorial, ¿cuál es el objetivo? Calcular el factorial y devolverlo. ¿Está bien? El objetivo de esta función es imprimir ese número de dígito a dígito. ¿Está bien? Yo cuando hago una función digo un objetivo, tiene que la función haga tal cosa. ¿Está bien? En el factorial dije, mi función tiene que recibir un número y devolver el factorial de ese número. En este caso dije, la función tiene que recibir un número y lo que tiene que hacer es imprimir ese número dígito a dígito. ¿Está bien? Perdón, no yo no nada. entendí. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Yo no entendí la que pasaste porque vos llamás a la función, después entrás y decís if n es distinto de 0. No, llamo no, la defino, dice def. Def es para definirla, no para llamarla. Bueno, vos la llamás y la función de corte vos decís que si n es distinto de 0, entrás. Pero si n es igual a 0, no No hago entrás. nada. No hago nada. Al no hacer nada termina. No hago nada. ¿Sí? Al no hacer nada tampoco llamo recursivamente. ¿Está bien? Si es 0 no hago nada. Terminé. ¿Está bien? Pero es el caso base, porque no estoy llamando recursivamente. Al no hacer nada es un caso base. O sea, lo que no puede faltar en una función recursiva es un if. ¿Está bien? Pero ese if en una de las ramas puede no hacer nada, como en este caso. Si es 0, termino ahí. No hago más nada. Y si ahí te mandé por el chat lo que le agregué. Ahí vos pones el número y te lo imprime directamente. ¿Para eso sirve entonces? ¿Cómo? Que si está viendo lo que le mandé en el chat, le agregué al código que mandaste. Rec sería la que la llama, está bien. Sí, no, lo que no va es el x igual, porque en este caso no devuelve nada la función. Está bien menos por el x igual. ¿Sí? Pero ¿para qué rec abajo? No entiendo para qué ese otro rec que pusiste abajo. Ah, se llama rec, que no está bien, correcto, está bien. No, está bien, sí, lo único que nos sobra es el x igual, porque es una función que no devuelve nada. ¿Está bien? El resto está directamente perfecto. Pongo dig1, entre paréntesis n1, y me lo hace igual. Tal cual. Ok. Imagínate como un print no devuelve nada, es una función ya definida que no devuelve nada. ¿Sí? Lo demás está perfecto, sí, ese es el único detalle. Ahí te copié en el chat cómo quedaría el programa, digamos, ¿no? Rec sería tu programa. Ahí está, perfecto. Pero ahí no lo iniciaste el programa. Falta llamar a rec, bueno, está bien, pero eso es otra etapa, digamos, ¿no? Pero... Ah, ok. Pero el tema es que esté bien llamado, dijo uno. Chicos, ¿entendieron esto más o menos, la idea? Sí, yo sí. Bien. Y el segundo punto, ¿a quién se le ocurre cómo hacerlo? El segundo ejercicio, que es muy parecido a este, pero con una pequeña diferencia. O sea, acá todos entienden lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos acá? Partimos el número en el último dígito y el resto de los dígitos. ¿Sí? Imprimimos el último e invocamos recursivamente con el resto. ¿Correcto? Con el cual otro es lo que hicimos acá. ¿Sí? Ahora bien, en el segundo, ¿qué les parece que deberíamos hacer? En vez de distinto a 0, sería distinto al número. Ahí en el if, ¿o no? ¿Cómo, perdón? Viste que al principio de la función decís if distinto a 0. O sea, if n Sí. distinto a 0. En vez de distinto a 0, haces distinto al número que le pongas. Y no, porque no sabes cuál es el número. El número es n, es lo que recibís como parámetro. Ah, ok. ¿Qué número le vas a poner? ¿Está bien? Puede ser cualquiera el número, no lo sabes. Fíjense, si yo pudiera partir el número
en el primer dígito y el resto haría exactamente lo mismo, ¿está bien? Si el número es 1203 y yo puedo partir del 1 del 203, haría exactamente lo mismo, ¿están de acuerdo? El tema es que no puedo partirlo por el primero. Yo con esto que vimos acá de por ciento y barra barra, lo puedo partir con el último dígito, pero no hay forma fácil de partirlo por el primero, ¿está bien? ¿Me siguen, chicos? No hay una forma fácil de partirlo por el primero. Entonces, ¿cómo les parece que podría resolver el segundo? ¿A quién se le ocurre, chicos, cómo resolverlo? ¿Hacerlo 2 veces? ¿Cómo? ¿Cómo 2 veces? No sé, por ahí estoy mal yo, pero... O sea, aplicar la primera función para que te lo dé ya... Y después volverla a aplicar de vuelta a la función, ¿o no? ¿Cómo? Aplicar 2 veces la función, Sí. la de dig1. ¿Puede ser que te lo haya invertido o por ahí estoy mal yo? ¿Invertido qué decís, perdón? ¿Qué cosa? ¿Dijo uno con qué? En el ejercicio 2 Sí, de dig2, sí. si hacemos... Sí, repetime, por favor, no te escuché. Sí. Repetime, no te escuché. Sí, por favor, decime. No, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, No, no, pero decime. hacerla 2 veces a la dig1. Aplicarla ¿Cómo 2 2 veces. veces? ¿Para qué aplicarla 2 veces? O sea, para que te No lo lo dé entiendo. primero como... no, por ahí estoy mal yo. En realidad es tan fácil la solución que después van a decir, ¿cómo era tan fácil? No me di cuenta. O sea, intenté una cosa, Sí. que en vez de ponerle distinto a 0, igual a n, y me tiró un loop infinito. Tipo en Y pero 0. n igual a n. ¿Cómo igual a n? Que sería n igual a n. Sí, no, se Por rompió eso, todo. no. N igual a n es siempre verdadero. Es como decir if verdadero. ¿Está bien? ¿Entendés? Claro. Pero ahora básicamente lo que tenés que hacer es que el número quede igual o no. ¿Cómo igual? Y vos le tirás un 2, 3 y te va a dar un 2, 3 o no. Claro, pero es más difícil. En realidad es igual, pero es más difícil de pensar. Sí. Está bien, ya sé, vos decís, hago directamente print del número, pero no es la idea. El objetivo es, estamos aprendiendo recursividad, entonces el objetivo es hacer una función que imprima un número dígito a dígito, ¿está bien? No poner print el número. Entiendo lo que vos decís, sí, ya sé, es cierto, pero digamos, nuestro objetivo acá es ver recursividad, ¿sí? No, porque capaz, no sé, de repente dejarlo así, ¿viste? Pero bueno, listo. Ya sé, es fácil, pones print y se acabó, está bien, es cierto, pero el tema es hacerlo dígito a dígito. Ok. Está bien. Y si lo dividís n resto del 10, a ver, lo voy a escribir y te lo voy a mandar, porque no me estoy explicando. Chicos, piensen de esta forma, fíjense lo siguiente, ¿qué hicimos en este primero, en el dig1? Partimos el número en el último dígito y la primera parte, digamos, ¿no? ¿Y qué hicimos? Primero imprimimos el último dígito y luego imprimimos la última parte. ¿Cómo hicimos para imprimir la última parte? Llamamos recursivamente la función que imprime un número dígito a dígito, ¿me siguen? O sea, ¿cómo se piensa esto de la función recursiva? Yo digo, para hacer una función recursiva hay que pensar el problema de forma recursiva. Entonces yo digo, parto ese número, el número n cualquiera, en el último dígito y el resto del número. La primera parte que sería, no el resto matemático, el resto me refiero a la primera parte del número, ¿sí? Porque confundo resto matemático con resto del número. Entonces lo parto en la primera parte, o sea, los primeros n menos un dígitos y el último dígito. ¿Está bien? Y luego, ¿qué hago? Primero imprimo ese último dígito.
Y después invoco recursivamente con la otra parte del número. ¿Para qué? Para que esta misma función que haga lo vaya recorriendo dígito a dígito, de último hasta el primero, y lo vaya imprimiendo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? Chicos, hola. ¿Me siguen? Yo no, yo no. Estoy hablando de lo que hicimos con este, estoy hablando del primero por ahora. ¿Qué hicimos con el primero? Con módulo y div y barra partimos el número en el último dígito y la primera parte del número. ¿Están de acuerdo? Si el número es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, lo partimos en el 4 por un lado y 123 por otro. ¿Hasta ahí me siguen? Es como que lo partimos en dos. Eso con el Sí. porciento y el barra barra. ¿Está bien? Bien. ¿Qué hicimos con estas dos partes? El 4 lo imprimimos. Y con el 1, 2, 3, ¿qué hicimos? Estoy suponiendo un ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Invocamos recursivamente con esta misma función. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El último lo imprimimos e invocamos recursivamente con esa otra parte del número. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Eso es lo que hicimos hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué hicimos eso? Porque ¿cómo pensamos este problema? Y bueno, parto el número en el último dígito y la primera parte del número. El último dígito lo imprimo. Con la primera parte, ¿qué hago? Invoco recursivamente. ¿Por qué invoco recursivamente? Y bueno, porque yo estoy definiendo una función que ¿qué es lo que hace? Imprime un número dígito a dígito desde el último hasta el primero. ¿Sí? Y yo en esa parte del número que me queda, que es 3, 2, 1, tengo que hacer lo mismo. Imprimirlo dígito a dígito, ¿sí? Del último al primero. En factorial, ¿por qué invocamos recursivamente? Porque yo estaba con el factorial de 4 y tenía que hacer el de 3. Entonces invoco a factorial para que me cubra el de 3. ¿Sí? Tengo el factorial de n y necesito el de n menos 1. Invoco recursivamente con d menos 1. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, llamo a la función para que cumpla su objetivo. El objetivo de esta función es imprimir un número dígito a dígito. Entonces lo invoco recursivamente con ese pedacito de número. ¿Qué pasa? Cuando el número se achique, llegue a 0, terminé. ¿Está bien? Eso es lo que hicimos hasta ahora. ¿Están de acuerdo? Repito, no es lo que hay que hacer, lo que hicimos hasta ahora en este ejercicio. ¿Está bien? Si paso al segundo, ¿cuál es la diferencia con este? ¿Qué tengo que hacer primero? Ese último dígito, que es el 4, ¿lo tengo que imprimir al principio o al final? En el segundo ejercicio me refiero, ¿sí? Y sigo tomando como ejemplo que le paso como parámetro el número 1, 2, 3, 4. Ese último dígito, que es el 4, ¿lo imprimo al principio o al final? ¿Cuándo les parece que lo tengo que imprimir? El último dígito lo tenés que imprimir al final, ¿puede ser? Al final. Entonces, lo último que voy a hacer es justamente ese print. ¿Está bien? ¿Y qué es antes de eso, qué tengo que hacer? Dividir. No, está bien, dividir es para partir el número, ya lo hicimos, pero con las dos partes del número, ¿qué tengo que hacer? Dijimos, al final imprimo ese último dígito, ¿sí? Y antes de eso, ¿qué tengo que hacer? Mostrar los anteriores. No, está bien, pero bueno, por eso, ¿y cómo muestro los anteriores? Con un print. No, está bien, pero dijimos dígito a dígito, no puede hacer un print de todo, ¿sí? No puedo hacer un print de todo el número porque si no, es lo que dijimos antes, para eso pongo print y se acabó. El objetivo de esto es aprender recursividad, para lo cual hacemos una función recursiva que cumpla ese objetivo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, dijimos, ahora sí estoy en el segundo ejemplo, ¿sí? El que lo imprime del primero al último. Lo último que voy a hacer es imprimir ese dígito. ¿Y lo primero qué es? El resto de los dígitos, todos los demás dígitos. Y yo estoy definiendo una función que hace justamente eso, imprime un número dígito a dígito de izquierda a derecha. ¿Y por qué no llamo a la función? Entonces, si llamo primero a la función y después imprimo, estoy resolviendo el ejercicio 2. ¿Sí? Se los paso resuelto para que lo vean. Ah, pones un print abajo. Claro, ¿por qué? Porque lo último que voy a hacer es imprimir ese último dígito. Y lo primero es llamar recursivamente, hago al revés que el otro. O sea, es casi lo mismo que el otro, pero al revés. ¿Me siguen? Yo no sé por qué, pero cuando lo doy vuelta se me crashea el Python. No sé si será mi computadora o A qué, mí pero también. ¿Pusieron la condición de fin igual, n igual a 0?
Sí, lo único que hice fue dar vuelta el orden, pero no sé, se crashea mal. No debería. De hecho, yo lo probé recién, no se cayó. ¿Pusieron dígito 2 en los dos? Este código lo Sí, copié, sí. lo acabo de probar. Lo copié tal cual de probarlo, para asegurarme que anda. Fíjense que verifiquen la condición de inicio. Ahí me anduvo. ¿Sí? Está bien. Bueno, chicos, pero como les dije antes, esto está bueno probarlo y que funcione, pero para entenderlo no me ayuda a probarlo. Lo tengo que dibujar en el papel y ver qué es lo que pasa con las variables, como hicimos con el factorial en la PPT. ¿Sí? Después le invito a que cada uno de ustedes haga en su casa, por su cuenta, el seguimiento en papel. ¿Está bien? Porque está bien, yo lo pruebo y funciona, todo bien, pero no lo estoy entendiendo. ¿Está bien? Para entenderlo, tengo que hacer el seguimiento en papel. Eso mismo que hicimos con el factorial, lo debes hacerlo acá. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, ahí me funcionó. Dale. Está bien, chicos, les repito, el tema no es solo que funcione, es entenderlo. Y para entenderlo, lo tengo que dibujar, no me queda otra. ¿Sí? O sea, el Tony en esto no me ayuda. ¿Está bien? El Tony me ayuda a verificar que funcione. Pero para entender lo que pasa dentro de la memoria, tengo que agarrar un papel, un lápiz y dibujarlo. ¿Está bien? Como hicimos con el factorial. ¿Vieron lo que yo les mostré el factorial? Esa es la única forma de entenderlo. ¿Sí? No alcanza con que funcione, porque esto es muy, muy elemental. Pero tiene su costo. Costo me refiero, te cuesta entenderlo. ¿Está bien? O sea, lleva un tiempo realmente entender lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces les pido que como ejercicio, si quieren después lo hablamos la semana que viene, pero que como ejercicio cada uno trate de dibujarlo en papel lo que pasa con las variables en este ejemplo. ¿Sí? O sea, ya tienen la solución. Pero el tema es no probarlo en el Tony, dibujar lo que pasa con las variables. ¿Sí? Los invito a que lo hagan para la próxima y la próxima cosa lo verificamos. Pero háganlo porque es cuando uno realmente lo entiende. ¿Sí? Acá no es un tema de decir, lo probé y funciona, listo. No. Acá que funcione es lo de menos. El tema es entenderlo, entender lo que estamos haciendo. ¿Está bien? No es solo que funcione. Así que entonces los invito a todos a que hagan ese ejercicio. Tanto con el primero como con el segundo, que hagan un seguimiento. O sea, ya tienen la solución, ya lo pueden probar, todo funciona, 10 puntos. Pero ahora la idea es hacer un seguimiento, ¿sí? Probarlo y, bueno, y verificar que realmente funciona. Verificar qué es lo que está pasando en la memoria, ¿sí? Chicos, les propongo eso, que para la semana que viene lo hagan en papel y después lo hablamos la semana que viene, ¿sí? A ver si realmente se entiende o no. Bueno, ahora sí hacemos el intervalo y seguimos en, no sé de qué hora es ahora, son media hora más o menos, ¿sí? Chicos, seguimos en media hora.